Bienvenidos a nuestro segmento Una espiga para meditar. Después de un tiempo en stand-by, retomamos este segmento que espero con todo mi corazón sea de edificación para la vida espiritual de cada uno que lo recibe y lo guarda en su corazón. Y antes que nada, pues deseando, hermano, que tengas un buen año, un año 2023 que sea colmado de muchas bendiciones, de muchas satisfacciones y sobre todo que los propósitos de Dios sean realidad en tu vida, porque realmente eso es lo que vale. No son mis propósitos, no son mis deseos, sino que es lo que Dios ha planificado de antemano para tu vida y para mi vida. Retomando entonces este segmento de Una espiga para meditar, en esta oportunidad voy a compartir algo relacionado con lo que es la guianza del Señor. Porque debemos de considerar, hermano, como un máximo porcentaje de que nuestra vida va a tener mejores resultados siempre y cuando tengamos la guianza del Señor. Es necesario que nuestro corazón sea dócil, sea receptivo a la voz de Dios, para que podamos encontrar en ese recorrido, en esa senda, en ese camino, las bendiciones, los propósitos, los objetivos que Dios determinó para nosotros de antemano. Dice Isaías que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido llevada o ha sido ministrada. La guianza entonces, entre más nosotros somos dóciles a la guianza de Dios, puede ser la voz de Dios, puede ser la voz de Cristo, puede ser la voz o la guianza del Espíritu Santo. Los tres tienen oportunidad en nuestras vidas de poder obrar. Ojalá nosotros podamos llegar a entender, comprender y conocer quién habla, quién guía, ¿ya? En el huerto habían diferentes voces, estaba la voz de Dios, estaba la voz de la serpiente, estaba la voz de Eva, estaba la voz de Adán. Ya cada uno tenía una participación importante en ese escenario del huerto. Eva le puso más atención a la voz de la serpiente. Adán, que conocía la voz del Señor Dios, le hizo más caso a la voz de Eva. Veamos entonces en esa mezcla de voces, si no tenemos la madurez o los oídos circuncidados, no lograremos entender o escuchar la voz. Y sobre todo, hermano, identificar la fuente, el origen de ella. Entremos entonces al tema de esta oportunidad. En el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 13, dice así la palabra. Dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Tomemos entonces como base esta cita. Lo importante, hermano, en esta cita es de que es la función del otro Paracleto. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo rogaré al Padre para que les envíe el otro Consolador, el cual estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes. El Evangelio de Juan entonces viene y empieza a enseñarnos de que Él es el Espíritu de verdad. En Él no hay falsedad, en Él no hay mentira, en Él no hay sesgos, hermanos, sino que está la claridad completa. Porque Él es Dios. ¿Ya? Nuestro verdadero Dios maneja la verdad, maneja lo especial, maneja lo puro, lo perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, y vendrá el Espíritu de verdad, y cuando Él venga, los guiará a toda la verdad.
el Padre en su trono, el Hijo a la diestra y el Paracleto Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, actuando en la tarea de guiador, de conductor, ¿ya? Nos guía a toda la verdad. Si hay verdad es porque hay mentira. Hermano, todo lo que está fuera de Dios no es verdad. Todo lo que está en la esencia de Dios es verdad. Si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a encontrar lo falso, ¿ya? Lo que no es verdadero, lo que no es genuino. Pero estando en Dios tenemos la garantía de que estamos en lo correcto, estamos en lo que es de Dios. El Espíritu entonces nos guiará a toda la verdad, a toda la verdad. No hay restricciones en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios, porque el Espíritu dice nos conduce a toda la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Vean qué interesante esta frase. O sea, que el Espíritu Santo no habla antojadizamente. No habla lo que le conviene, no habla lo que Él quiere, no habla lo que Él desea, sino que dice que todo lo que Él oiga, de eso nos hablará. O sea, nos conducirá a lo que Él oye. Entonces, veamos al otro Paracleto como un conducto, como un transporte de la verdad de Dios, ¿sí? Como un instrumento que fue dejado para nosotros, para que nosotros seamos conducidos a la verdad. No es que Él no sea la verdad, sino que Él oye del Padre. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la proyección de Dios Padre, para que nosotros podamos entender y ser conducidos de la mejor manera, para poder así alcanzar los propósitos que vienen del Señor. No hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que escuche, y os hará saber lo que habrá de venir. Bueno, la función entonces del Espíritu Santo en esta faceta, si nos apertura la ventana del mañana, del futuro, hermano, como que fuera una función de carácter profético. El Espíritu Santo mostrándonos, anunciándonos lo que habrá de venir. Porque, hermanos, en guerra avisada no hay muertos, dice el refrán popular. Si nosotros conocemos lo que va a venir mañana y estamos siendo guiados en la verdad, a la verdad que nos conduce el Espíritu de la verdad, no habrán problemas. No seremos confundidos ni seremos engañados. Si no sabemos ya entonces por dónde empiezan a darse las cosas falsas, las cosas que no son de Dios. Pero si hemos sido guiados, vamos a entender en la verdad del Espíritu las cosas que van a suceder o las cosas que van a venir. Maravilloso entonces poder conocer nosotros en un momento dado lo que nos depara el día de mañana. ¿Sí? Mateo capítulo 15, verso 14 dice así. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Esto me interesa. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Anda con sabios y serás sabio. ¿Ya? Como que tiende a absorberse, ¿sí?, las virtudes o los defectos de nuestro acompañante. Si el acompañante es sabio, aprenderemos sabiduría. Pero si el acompañante es ignorante, aprenderemos también a ser ignorantes. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a terminar en el mismo fin. ¿Cómo encontramos la aplicación entonces de este pasaje a lo que estamos viendo?
La guianza perfecta es la que viene del Espíritu de verdad. Es quien nos conduce a toda verdad. Pero hay ciegos. Hermano, nosotros en un momento dado también somos ciegos. El hecho de ser creyentes, el hecho de ser practicantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en algunos momentos somos ignorantes. Y si somos ignorantes y viene alguien ignorante a querernos guiar, vamos a terminar en el mismo final. Por lo tanto, si tú, hermano, tienes en un momento dado dificultades de comprensión de los propósitos de Dios, no te emparejes en el ciego, porque el ciego, desde el punto de vista espiritual, es alguien que perdió la visión de Dios, la bendición del Espíritu, la visión del Espíritu. Perdió los propósitos de Dios. Se está encaminando a cosas totalmente diferentes. No podemos entonces entrar en una relación de mucha confianza con aquellos que son ciegos, porque nos van a conducir en caminos equivocados. Fijémonos de una manera muy responsable, de muy temerosa, en quién nos apoyamos, en quién buscamos el consejo, la guianza, para tomar decisiones que en un momento dado nos corresponden hacer. El ciego no te va a conducir a nada. No busques a alguien que practica la corriente del mundo para poder entender los propósitos de Dios. ¿Sí? No te aferres a aquellos cuya mente está pensando más en aspectos carnales que en aspectos espirituales. El ciego que conduce a otro ciego tendrán el mismo fin. Y un fin que puede ser en un momento dado terminal, de donde ya no se pueda salir. En el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, verso 30 y verso 31, dice así el verso 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje o la narración del eunuco que regresaba hasta cierto punto desmoralizado de su visita a Jerusalén. Iba con el deseo de conocer quién era el Mesías y se enteró que ya estaba muerto. Y de regreso a su lugar de origen, empezó, dice el pasaje, a leer lo que corresponde al Mesías en el rollo de Isaías. Pero veamos cómo Dios empezó a trabajar en la guianza de aquel personaje. Porque inmediatamente llamó a Esteban para que se aparejara en el movimiento del carro. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si nadie me guía? Ahora, anteriormente platicábamos que no debemos de tener confianza en los ciegos, en los ignorantes, en los neófitos. ¿Ya? Hermano, debemos de considerar a una persona madura como fuente de consejería. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si el eunuco afianza su duda en un ignorante, en un ciego? No habría tenido la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios le condujo a aquel que conocía la narrativa del Mesías. No solo le lee lo que estaba escrito en el rollo de Isaías, sino que se lo explica de una manera detallada. Y aquel mensaje, hermano, de la salvación que le fue ministrado al eunuco, le sirvió para tener vida eterna.
Y fue todo un paquete importante, porque no solo reconoce al Señor como su Señor y suficiente Salvador, sino que también, hermano, veamos la revelación que viene de parte de Dios a través de instrumentos que Dios utiliza. También se bautizó en agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pues lo que impide es de que no hay agua. Pero ahí hay agua, entonces procedieron inmediatamente a bautizarlo en agua. El paquete hermoso de la bendición de la salvación. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y al que crea y sea bautizado será salvo. Aquel anuncio de esa parte de la palabra para la salvación se hizo realidad en el eunuco. ¿Por qué? Porque tuvo la guianza correcta. Tuvo el instrumento que lo guió a toda la verdad. Y no habló de sí mismo, sino que habló de lo que oyó. Porque, hermano, el hecho de explicarle al eunuco a quién se refería lo que el rollo de Isaías platicaba, fue revelado. ¿Ya? No lo aprendió en la universidad, no lo aprendió en la escuela, no lo aprendió en la vida. Lo aprendió porque el Espíritu le enseñó toda la verdad. ¿Ya? Entonces, los ciegos conducen a destrucción, pero los sabios conducen a vida eterna, a través del reconocimiento en el corazón de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor y suficiente Salvador. Vamos al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 9, versos 19 al 20, y tratemos de ver algunos aspectos en estos versos de Nehemías de lo que fue Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Dice Nehemías 9, 19, tú, en tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. Oye, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrar el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Dentro de diferentes pasajes en la Biblia, logro yo ver, hermano, cómo Dios tiene la responsabilidad de la guianza de lo que Él guía. El pueblo de Israel, patriarcas, sacerdotes, profetas, reyes. En el Nuevo Testamento, a la iglesia de Cristo, a los 5 ministerios, son guiados por Dios. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los propósitos de Él deben de mostrarse, deben de ser reales. ¿Ya? Los propósitos de Dios no se centran únicamente en la teoría, en palabras que quedaron escritas en un trozo de papel. La realidad de esa palabra es de que nosotros podamos disfrutar lo que en ella se dice. Entonces, debemos de creer lo que se lee, ¿sí? Bajo la luz, bajo la guianza del Espíritu de Dios, y serán realidades. Con el pueblo de Israel dice acá, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto. Va. Veamos primero entonces esta faceta de Israel en el desierto. Podemos traerlo a colación y aplicarlo, hermano, que son los momentos difíciles, los momentos críticos, los momentos de prueba, que tarde o temprano la iglesia de Cristo le toca pasar. Cuando hablo de la iglesia de Cristo también me estoy refiriendo a los miembros que integramos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Tarde o temprano van a venir desiertos, ¿ya? Y en esos desiertos vamos a encontrar cómo Dios
empieza a sustentarnos, a guardarnos, a guiarnos. Jamás el Señor, hermano, te va a abandonar en un momento de prueba. No lo va a hacer. Si no lo hizo con Israel, que fue testarudo, que fue duro de servir, que fue desobediente, Dios se mantuvo firme con la palabra, con la promesa de conducirlos a la tierra prometida. En el desierto hubo diferentes escenarios. Quizás en algunos de ellos Israel pensó mejor regresar a Egipto. Estaban mejor en Egipto, esclavos, con capataz, con rey, con trabajo forzado. Preferían eso a enfrentar los riesgos del desierto. Pero el propósito de Dios no era que regresaran a Egipto, sino que avanzaran hacia la tierra prometida. No los abandonó en el desierto, dice. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche. Dios preparó un paquete bien completo para que al pueblo de Israel en su trayecto, en la travesía del desierto hacia el Canaán, la tierra prometida, no les faltara absolutamente nada. Tenían guianza de día, tenían guianza de noche. No había entonces ninguna manera de poder perderse, o de poder desviarse, o de poder, hermano, en un momento dado retrasar su caminar, ¿ya? O salir por caminos diferentes o contrarios. Tenía una guianza especial. ¿Cómo sería de maravilloso poder ver que la columna de fuego guiaba de noche, que la nube guiaba de día? Cuando la nube o la columna de fuego se detenía, el pueblo de Israel se detenía. Cuando avanzaban, el pueblo de Israel avanzaba. Ha de haber sido algo sorprendente, algo maravilloso, hermano. Algo que se contempló no en teoría, sino vieron la realidad del poder de Dios, de aquella compañía perfecta que estaba con ellos de día, pero también estaba en la noche. Y todo para que no se desviaran, para que fueran por el camino correcto, para que fueran guiados en la verdad, hacia la verdad. Y dice, y diste tu buen espíritu para instruirlos. Mira, el desierto sirvió para instrucción. Las pruebas, hermano, los momentos difíciles son momentos de instrucción. No podemos nosotros hacer de menos los desiertos, los tratos de Dios, sino debemos de aprender de ellos. El que no aprende de sus errores, hermano, nunca va a aprender. Aprendemos de los errores para que no se vuelvan a cometer. Aprendemos entonces por medio de la guianza del Espíritu de Dios. No les quitaste el Espíritu sirvió como un medio de instrucción. No retiraste tu maná de su boca. Hermano, no les faltó absolutamente nada. Les diste agua para su sed. Guianza de día, guianza de noche. Les dio el Espíritu para instruirlos. No les faltó comida, no les faltó agua para la sed. Y en otros pasajes dice que su ropa no se desgastó, ni su pie se hinchó. Bueno, maravilloso Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la guianza de Él y nos escondemos debajo de la sombra de la nube o la sombra de la columna de fuego, nuestro final es de éxito. Nuestro final es de bendición. Pero en el momento en que nos salimos de la guianza del Señor, la situación cambia. Las cosas son un poco más difíciles. Algunos se pierden a tal medida, a tal extremo, que no logran regresar al camino de la verdad. Se quedan. Otros hemos tenido la oportunidad de Dios de poder encontrar el camino de la verdad. Porque Dios tiene bendición para nosotros.
No te detengas en tu caminar. Que este año nuevo, hermano, sea un año de bendición. Acepta la guianza del Señor y verás cómo al final te das cuenta de que fue un año de mucha bendición. No regreses al 2022. Momentos de frustración, momentos de pérdidas, momentos difíciles. Deja el pasado atrás. Por eso dice el apóstol Pablo, una cosa hago, dejando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es un gusto poder estar una vez más contigo. Espero tener ya periódicamente esta clase de mensajes que sea de edificación espiritual para tu vida. Un abrazo fraternal, que tengas un buen día, un buen año, y recuerda que somos un pueblo sano y próspero, porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad, y avanzamos para alcanzar. Bendiciones, está mi correo electrónico, escríbeme, será una bendición poder contar con tu punto de vista. Nos vemos en el siguiente segmento.